no había corte. ¿Qué quiere decir que no había corte? Que si ustedes revisan un poco las casas reales en el mundo, y las casas reales, la española o la portuguesa en aquella época, van a ver que en las casas reales había corte. ¿Qué quiere decir que hay corte? Que hay cortesanos, gente que participa de la vida social en torno a la corte real. Acá no había duque, duquesa y todos los títulos de nobleza en torno a la figura del virrey. El virrey era la autoridad y no había corte. Eso quiere decir que no había en torno a él un conjunto de cortesanos y gente que rodeaba la vida social en esas esferas. Por ende, al no haber corte, bajo la figura del virrey, sí lo que existía era lo que se llamaba en aquel entonces los vecinos de Buenos Aires o los vecinos de la ciudad, eran las familias descendientes de los fundadores. No cualquiera era vecino. El concepto o la palabra vecino estaba ligado a las familias importantes de la ciudad. Por eso dice, donde dice vecinos, van a ver que dicen familias fundadoras. Los descendientes de los fundadores de la ciudad, obviamente españoles, afincados en Buenos Aires, o los criollos, familias que originariamente habían fundado Buenos Aires y descendían de esos primeros fundadores. Estos vecinos, familias fundadoras, se dedicaban, entre otras cosas, al comercio, pero también al contrabando, porque eran los que manejaban la vida política de aquel entonces. El pertenecer a los vecinos era como pertenecer a un selecto grupo de habitantes de la ciudad, que eran los que tenían ciertos derechos, ¿no? Estos vecinos tenían entre estos derechos el poder poseer tierras. Las tierras en aquel entonces en Buenos Aires no eran para cualquiera, no cualquiera podía comprar un terreno. El terreno le era concedido en su momento por el fundador, y las tierras que el fundador en su momento había otorgado eran heredadas. Si bien, como dijimos antes, no había corte y no había criterio nobiliario, es decir, no había descendientes de todo lo que era la nobleza, sí con el mismo criterio, en base a méritos, en servicio al rey, o en este caso en servicio al virrey, o cómo había sido en virtud la familia en relación a la presencia en la conquista, era como se iban heredando las posesiones de tierras en aquel entonces. Los vecinos y los descendientes de estas familias fundadoras eran las familias más importantes de la ciudad, eran los que tenían derecho a la tierra por méritos vinculados, como dijimos, en servicios al rey, en haber participado en la conquista, la herencia familiar, o sea, las tierras que la gente iba teniendo. Buenos Aires le era otorgada por méritos y eran otorgadas por orden del rey. Estos vecinos no tenían, como podríamos decir, trabajo. Su trabajo era ser descendientes tenían estatus social. Sí, lo que tenían era lo que podríamos llamar abolengo, vínculos, roce con la gente del poder. Muchos de ellos eran encomenderos, manejaban a la gente en el trabajo. Trabajar era degradante, entonces lo que tenían eran posesiones. La posesión de la tierra era importante
pero yo puedo, o en aquel momento se podía poseer la tierra, pero si no se tenía cómo trabajar la tierra, no servía de nada tener la tierra. Entonces por ahí eran encomenderos, acuérdense que la encomienda era la posesión de hombres que trabajaban la tierra, entonces por ahí eran encomenderos. Después de estos vecinos, que eran importantes, con abolengo o con alcurnia, si quieren buscar una palabra un poco más actual, estaban los comerciantes. Fíjense que los comerciantes, que en su mayoría eran descendientes de portugueses y españoles, eran los contactos que los vecinos necesitaban para tener o llegar a quienes tenían dinero, porque los comerciantes no tenían abolengo, no tenían roce social, podríamos decir, con la corte o con el rey o con las familias fundadoras, pero eran los que manejaban la plata. Entonces, para ellos era importante, para los comerciantes, el poder en su momento del dinero, porque muchas cosas se compraban con plata. Los vecinos o las familias fundadoras podían tener roce social, podrían tener esta cercanía al rey o al virrey, podrían tener abolengo, que era este estatus, pero faltaba dinero. Entonces vamos a ver que entre los comerciantes y las familias fundadoras o los vecinos se empiezan a generar ciertas relaciones que lo que buscaban eran beneficios. Por un lado, quienes tenían plata buscaban el beneficio de acercarse a familias importantes, y quienes eran familias importantes pero no tenían plata, buscaban acercarse a estas familias con plata para poder tener aquello que faltaba. Entonces vamos a ver que Buenos Aires va a ir creciendo y va a ir desarrollándose socialmente, donde de a poco la figura, vamos a ir viendo después, que la figura del virrey desaparece, pero sí se hacen importantes la figura de los vecinos y la figura de los comerciantes como un estrato social dentro de la ciudad, que van a ser los que van a tener poder, el poder dado por la herencia, por ser familias importantes, de las originarias que fundaron la ciudad y sus descendientes, y el poder que genera el dinero. Debajo de estas dos estratos sociales estaba el pueblo, y el pueblo, como siempre, era el que abastece de servicios a la ciudad. Y hay algunos ejemplos, por citar algunos de aquella época. Los carpinteros, los albañiles, los sastres, los peluqueros, los herreros, los zapateros, es decir, toda la gente que trabajaba en la ciudad y que brindaba servicios al resto de la comunidad. En esta comunidad vamos a ver que de a poco va a ir evolucionando socialmente, y de a poco por ahí el pueblo se va a ir mezclando, por ahí con algún comerciante, donde la participación del pueblo entre sí se daba en esos espacios comunes que vimos la semana pasada, en la iglesia, en las fiestas religiosas, en los encuentros, en las corridas de toro, en el teatro, y debajo de esta población, o de este conjunto de personas, que es lo que llamábamos el pueblo, que era el ciudadano común, teníamos a los indios, que eran los pueblos originarios, a los negros, que eran los que eran traídos como esclavos, y a los mulatos, que era la mezcla entre indios y negros. Estos indios, negros y mulatos son los que sostenían con la fuerza del trabajo parte del trabajo rudo o difícil que tenía la ciudad. Vamos a ver que Buenos Aires va a ir creciendo y se va a ir desarrollando. Hacia el año 1801 aproximadamente se va a construir la Recoba, que fue un inicio de un espacio de Buenos Aires. La Recoba estaba ubicada
en el medio de la Plaza Mayor. La Recoba dividía en dos partes la Plaza Mayor y la dividía en la Plaza del Cabildo y la Plaza del Fuerte. Imagínense hoy la Plaza de Mayo, a la altura de la Pirámide de Mayo, una construcción que va desde de Irigoyen a Rivadavia, dividiendo la plaza en dos. Esa Recoba fue un hito muy importante en la historia de Buenos Aires porque fue el primer espacio dedicado al comercio o al mercado que tuvo la ciudad. Fue muy importante, vamos a ver años más adelante, se va a tirar abajo, pero la ciudad comienza a organizarse de a poco, corriendo hacia la zona periférica de la ciudad, los hornos de ladrillos, tornándose de a poco el centro de la ciudad como en torno a la Plaza de Mayo, lo que es la Plaza de Mayo, como el lugar más importante y de vida social, como hemos visto en la clase anterior, donde pasaba la vida de la ciudad. Sin embargo, a pesar de esto, Buenos Aires, como vimos, tenía contrabando y tenía un comercio muy importante que durante muchos años le dio vida a la ciudad, que era el comercio de negros. Vimos en la diapositiva anterior que Buenos Aires tenía negros. Hace poco alguien comentaba en otro país que Argentina no tenía negros y no sé, cualquier verdura decían, de porque Argentina no tenía negros. Argentina tuvo negros y en Buenos Aires hubo muchos negros. De hecho, hacia 1557 se realiza el primer desembarco de africanos en el Río de la Plata, ya que Buenos Aires tenía lo que se conoce con el nombre de asientos de negros, es decir, permiso de España para que empresas que comercializaban o que traficaban seres humanos, en este caso negros, africanos, pudiesen comercializar la venta de esta mano de obra en este territorio. Había varias compañías, como ven en la diapositiva, hacia el año 1708 se establece la Compañía Francesa de Guinea, en el 1713 la Compañía Mar del Sur, que era inglesa, la South Sea Company en Retiro, se establece que fue una compañía inglesa también de manejo de negros. ¿De qué se trataba este manejo o, como vemos en la diapositiva, asiento de negros? Los asientos de negros eran la venta o el comercio de seres humanos. En aquella época los negros eran considerados seres inferiores, se los cazaba literalmente en África y se los traía hacia América para ser utilizados como mano de obra esclavizada. Buenos Aires fue durante muchos años asiento de negros, es decir, paso obligado de los negros que llegaban al continente americano, donde acá en Buenos Aires estos negros eran vendidos. La venta de negros es lo que se conocía como trata de personas o asiento de negros. Buenos Aires fue un gran centro de distribución. Y si bien la gran mayoría de los negros que llegaban a Buenos Aires eran vendidos a empresas o a hacendados y llevados al interior del continente, algunos quedaban en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires eran utilizados para las tareas domésticas. De hecho, ustedes deben haber visto, se lo deben haber contado, lo deben haber representado hasta en actos escolares en la época de la primaria, la famosa negrita que cebaba mate y los negros que eran utilizados como servicio doméstico en las familias importantes de la ciudad de Buenos Aires. Amén de eso, los negros eran comercializados por pieza. ¿Qué era una pieza de indias? Una pieza de indias es un concepto que abarca a una persona en condiciones de poder trabajar. O sea, una pieza de indias era un negro
joven, fornido, donde a simple vista esa persona estaba en condiciones de poder ejercer trabajo en el campo, como ven, por ejemplo, en la diapositiva. Los negros eran vendidos por piezas, por esa unidad de comercio. Cuando un negro no podía cubrir ese concepto, lo que se hacía era se formaba un conjunto de personas que en el conjunto sumaran una pieza de indias. La pieza de indias tenía que ser un conjunto de mano de obra útil. Entonces, si el negro era una persona por ahí un poco más anciana y no con tanta fuerza, la pieza de india, o sea, esa unidad de medida, era completada por ahí por una mujer más joven y por niños. O sea, acá no importaba ni la edad, ni el sexo, ni nada. Lo que importaba era la capacidad de trabajo que tenía la gente. A los negros se los exponía en un determinado lugar y eran rematados, eran vendidos. La compañía de Guinea, como vimos antes, o la compañía francesa, vendían al mejor postor los negros por esa unidad de medida que se llamaba pieza de indias. Acá en Buenos Aires los negros vivieron durante muchos años, pero no solamente trabajando, sino aportándole a la cultura local un montón de características bien definidas y propias de lo que fue la presencia de ellos en Buenos Aires. Si bien vivían en casas de familia porque eran esclavos y su trabajo en Buenos Aires estaba ligado a la vida doméstica, tenían espacios de encuentro y en su mayoría se ubicaban en la zona que nosotros hoy conocemos como el barrio de Montserrat. El barrio de Montserrat, también conocido como el barrio del Mondongo o el barrio del Tambor, reciben ese nombre debido a que el tambor era uno de los instrumentos musicales que los negros ejecutaban y porque el mondongo era lo que les daban de comer a los negros. Así como hemos visto que en el comercio del ganado se usaba el tasajo para darle de comer a los esclavos, que era una especie de grasa vacuna, los negros usaban también las vísceras de los animales para alimentarse, y una de las vísceras que comían los negros era el mondongo, por eso también se lo llamaba como barrio del mondongo. Cuando en el siglo XVIII aparece la abolición de la esclavitud en Francia, empieza a correr la idea de independencia y de libertad en otros territorios también, y Buenos Aires o Argentina va a ser uno de los primeros que va a decretar en su legislación la abolición de la esclavitud o la libertad de vientres, donde a partir de determinada fecha, sobre todo el año 1813, con la libertad de vientres, los hijos de los negros van a ser libres. Entonces, fíjense que en la diapositiva hay una pequeña reseña histórica en relación a cómo se van a ir gestando ese movimiento independentista o ese movimiento de libertad entre los negros que hubo en Buenos Aires. Sí es importante tener en cuenta que ellos aportaron su música, su ritmo, que parte de lo que hoy es el tango se debe a la presencia de los negros, que muchas palabras que nosotros tenemos en la actualidad, como la palabra mucama o la palabra mandinga, vienen de vocablos relacionados con la presencia de los negros en Buenos Aires, y que una vez que fueron libertos, muchos de ellos quedaron trabajando en casas de familias. ¿Por qué? Porque mucho no servía ser libres si no tenían posibilidad de dónde ir a vivir. Entonces, por ahí eran libres, pero seguían trabajando en las tareas domésticas. Lo cierto es que con el tiempo, los negros libres, o a los negros se les cambió su presencia en las guerras a cambio de libertad. Entonces,
Años más tarde, entrada la guerra contra el Paraguay, aquellos negros que se enlistaban en el ejército y que iban a la guerra, cuando volvían podían estar libres y podían ser libres, sin embargo lo que pasó es que muchos no volvieron. Y es por eso que nosotros no tenemos negros dentro de la población local, porque los negros fueron a la guerra y la mayoría no volvió. Respecto de esto, tienen una muy linda actividad para ver dentro de los contenidos del programa, donde una de las cosas que se muestra es el legado y cómo tenemos en diferentes lugares en Buenos Aires el legado de la presencia de los negros. La vida de los negros está ligada también, como dijimos antes, a las faenas, y los saladeros y los mataderos fueron creciendo de forma importante en la ciudad de Buenos Aires. El primer matadero se instaló en los alrededores de la ciudad en el año 1607, y era llamado Corral de las Vacas, con B larga, como lo ven en la diapositiva. Vamos a ver que de a poco empiezan a aparecer diferentes mataderos. Acuérdense que habíamos hablado del hueco de las cabecitas y dijimos que había mataderos de cabras y corderos. Entonces empieza a haber una cría importante de ganado en torno a la ciudad de Buenos Aires, con varios mataderos, como el Matadero del Norte, que era el de Pueyrredón y Larrea, detrás del cementerio de la Recoleta, que es el que le va a dar nombre después al hueco de las cabecitas y que estaban cerca. El matadero de Carricaburu, cercano a la actual Plaza Miserere. Plaza Miserere es la plaza que nosotros llamamos usualmente Plaza 11. Plaza 11 no es el nombre de la plaza. La plaza que está al lado de la estación de trenes de 11 se llama Plaza Miserere, y le decimos Plaza 11 porque 11 de septiembre es el nombre de la estación. La plaza se llama Miserere. Otro matadero importante era el matadero de Santo Domingo, o el matadero del Sur, o matadero del Alto, o de la Convalecencia, que estaba en la zona sur de Buenos Aires, en Caseros y Amancio de Alcorta. La presencia de todos estos mataderos nos muestra que Buenos Aires siempre tuvo una actividad ganadera sumamente importante, donde entre los dueños de la tierra y los dueños de la plata con el comercio son quienes van a tener posesiones y dominios de los mataderos. En un principio, lo que se comercializaba de estos mataderos era, como ya hemos charlado, el cuero, la grasa, el cebo, el tasajo. La carne no se la sabía conservar. La carne que se faenaba no fue conservada hasta tanto aparece la idea de la sal y el secado y el salado de las carnes. La carne sobraba de las faenas, la carne que sobraba era la carne que no se utilizaba, y eso se tiraba. El primer saladero, que fue la forma que se encontró de conservar la carne, se instaló en territorio del Río de la Plata, pero del otro lado del Río de la Plata, lo que nosotros conocemos hoy con Uruguay, que originariamente era la Banda Oriental, nombre que viene por la Banda Oriental del Río de la Plata. Estos primeros saladeros fueron los que permitieron empezar a conservar todo ese sobrante de carne que no era utilizado, y se usaba para exportar. Se lo exportaba junto con el tasajo a los lugares donde los negros eran parte importante de la población, y era alimento pensado en los negros, y se llevaba mucho a las zonas de Centroamérica, a Cuba, en barcos ingleses. El primer saladero en Argentina fue en el año 1810, en la zona de Ensenada de Barragán, al sur de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a ver que de a poco la actividad ganadera empieza a marcar un ritmo sumamente importante en el desarrollo de la ciudad. Buenos Aires iba creciendo, se iba haciendo importante
iba teniendo un incipiente desarrollo económico que hacía que otros países o que otras fuerzas o que otros gobiernos de aquel entonces miraran con mucha intención el poderío que podía llegar a tener esta ciudad desde lo económico, por las características de la mercadería que se producían en territorio americano y por la necesidad que tenían algunos estados de encontrar dónde comercializar. Entonces vamos a ver que en virtud de cómo crecía Buenos Aires y de las características que iba adquiriendo de a poco este territorio, Buenos Aires va a recibir en el año 1806 la primera de las dos invasiones inglesas que tuvo este lugar. ¿Por qué nosotros vamos a estudiar las invasiones inglesas o vamos a charlar un poco sobre las invasiones inglesas en Buenos Aires? Porque independientemente de la ciudad de Buenos Aires, las invasiones marcan un antes y un después en la vida del país, pero en aquel entonces la vida del país era la ciudad de Buenos Aires. Todo pasaba por Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires, para nosotros, que es nuestra ciudad de estudio, se va a ver invadida. Bueno, ¿por qué llegan las invasiones inglesas? ¿Por qué llegan las invasiones al territorio del Río de la Plata? Vamos a buscar algunas causas que son importantes de tener en cuenta. En el año 1713, el Tratado de Utrecht daba fin a la Guerra de la Sucesión Española. Entonces, esto creaba una situación importante en territorio europeo, donde Inglaterra tenía el derecho de enviar un barco por año a los dominios españoles en América. Un barco por año para los ingleses era demasiado poco. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el año 1776, cuando las colonias inglesas en América se independizan, Inglaterra deja de tener el comercio que tenía con sus colonias, que fueron las 13 colonias inglesas que formaron el inicio de los Estados Unidos. Entonces a ellos les faltaba espacio con quien comercializar. Si bien las compañías de Mares del Sur seguían realizando el tráfico de esclavos negros, la falta de espacio donde poner sus manufacturas era importante. Entonces, los ingleses necesitaban o buscaban nuevos lugares donde comercializar. Fíjense que en el medio leemos que Napoleón intenta invadir Inglaterra y ataca desde el Canal de la Mancha, que es vencido en la batalla de Trafalgar, y el dominio inglés o el dominio británico en el Atlántico perjudica considerablemente a la corona española, lo que hace que quede en evidencia la presencia y el poderío de la corona inglesa sobre España, que hasta ese momento era una de las flotas marítimas más importantes. Piensen que eso era lo que les daba poder. Estas guerras napoleónicas se enfrentan a Francia con la mayoría de los países del continente, entre ellos al Imperio Británico. España apoyaba a Francia y de esta manera entra en guerra con Inglaterra. Inglaterra, en guerra con el resto del continente, necesita un espacio donde poner su producción. La revolución industrial lo que había generado era una gran elaboración, una gran producción con las materias primas que ellos tenían un montón de productos manufacturados que eran necesarios en América, pero en América tenían a los españoles que solamente les permitían, como vimos antes, el ingreso de un barco al año y el resto era contrabando. Los ingleses los que necesitaban era buscar nuevos mercados donde poner su producción. Como dijimos, la independencia de sus colonias los deja en una situación frágil, por eso que es necesario buscar nuevos puertos. Por otro lado, en América se iba gestando
una idea de emancipación. Es allí donde aparece el famoso Plan Miranda, que es un proyecto de independencia de los americanos, inspirados en la independencia de los americanos, o de lo que hoy llamamos Estados Unidos, de los británicos. Entonces vamos a ver que hay ideas independencistas o intentos de sublevación, tanto en el Virreinato de Nueva Granada, lo que sería Venezuela, y la búsqueda permanentemente de desembarcar en Buenos Aires y declarar libre comercio. A esto vamos a ver que en el Río de la Plata, como dijimos antes, teníamos un virrey que solamente era una figura de representación del rey. Acuérdense que dijimos que no había una corte. Al no haber corte, tampoco había ejército. Acá no había un ejército que defendía las posesiones españolas en este lugar de América. Este era un importante centro de comercio, pero también era un centro importante de comercio ilegal, de contrabando. A su vez, las ventajas que el Río de la Plata le daba a los ingleses era la poca posibilidad de que ante un ataque llegaran a defender estas tierras, porque al no haber comunicación y al estar lejos de Europa, si había una invasión no había posibilidad de una defensa rápida. Y una de las cosas más importantes es que como Buenos Aires era la entrada y la salida de la mercadería, y por ende estaba la aduana, y al haber aduana había cobro de aranceles, había plata. Entonces, la llegada de la primera invasión inglesa tiene como objeto no solamente buscar un espacio donde comercializar, sino también de hacerse de poder y de hacerse de los caudales recaudados por los impuestos que Buenos Aires cobraba como puerto aduanero dentro de la región. Es así, entonces, que se genera o se produce la primera invasión inglesa. Esperen que los voy a leer, que no los leo. Robar dice Mauro. A ver, Mauro, expláyate un poquito más. Mientras me tomo un mate. No, básicamente querían hacer lo que hacen siempre, adueñarse de lo que no les Bueno, sí, pertenece. claro. Bueno, sí, claro, obvio, obvio. Fíjense que, a ver, la historia a lo largo de los años es coherente, ¿no es cierto? Una cosa importante a tener en cuenta es que en Buenos Aires no les digo que se lo esperaba al ataque inglés, pero se lo veía venir. Obviamente el espionaje existió siempre. Buenos Aires no tenía ejército, tenía unos muy pocos soldados, en su mayoría que habían llegado del Alto Perú. En Buenos Aires no había soldados con instrucción, no había ningún ejército conformado como tal, no existía las milicias como las conocemos en la actualidad o como existían en otros lugares del mundo en aquella época. Entonces, los ingleses sabían lo que querían, sabían por qué venían, sabían dónde desembarcar, sabían de la existencia, no sé si de un tesoro como muestra el dibujito en la diapositiva, pero sí sabían de la existencia de dinero que iba a ser enviado a España en función de todo lo que se había recaudado, lo que se recaudaba de la cobranza de impuestos aduaneros en la región. Entonces, las tropas inglesas llegan hasta lo que nosotros hoy conocemos como Uruguay, en aquel entonces la zona de la Banda Oriental, y al mando del brigadier general William Beresford, desembarcan en las costas de lo que hoy es Quilmes, o sea, al sur de la ciudad de Buenos Aires, allá por junio de 1806. Con unos pocos hombres, alrededor de unos 1.600, y desde allí van a venir hacia la ciudad de Buenos Aires, ciudad que obviamente Buenos Aires va a saber de la existencia del desembarco y que los venían a atacar,
600 soldados buscan defender la ciudad, pero son vencidos, y al día siguiente los ingleses ingresan a la ciudad de Buenos Aires cruzando el puente de Galvez, que es lo que nosotros hoy conocemos como el puente Pueyrredón. Así que, a ver, la gente que está en la zona sur de Buenos Aires, que de hecho acá hay unos cuantos que son de la sede de Barracas y que por ahí viven en la zona sur de Buenos Aires, piensen o imagínense, Buenos que tenemos en la actualidad, por ahí algo parecido como ven en la diapositiva en ese dibujo. Imagínense a los ingleses desembarcando a la altura de Quilmes, el paisaje, a ver, el paisaje es muy similar. ¿Vieron cuando alguna vez van por la ruta de Buenos Aires-La Plata? Que en algunos lugares se ve el paisaje así medio desolado, con algunos bañados. Bueno, eso es un paisaje bastante similar a lo que pudo haber sido en aquella época esa misma región. Imagínense a los ingleses desembarcando por allí, caminando, sin autopistas, sin ciudad de Avellaneda, Lanús y demás, entrando a la ciudad por lo que hoy sería algo así como el puente Pueyrredón. Y vienen desde la zona sur ingresando a la ciudad. Y el virrey, cuando se entera, ya todos sabemos lo que pasa. ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Se acuerdan lo que estudiaron en la primaria o en la secundaria? ¿Alguien se acuerda? Más o menos. Se fuga para Córdoba. Claro, el virrey se va, se fuga con los caudales hacia Córdoba, previo paso por la ciudad de Luján. Si ustedes hoy visitan Luján, Luján tiene llaman el Cabildo la casa del virrey, que en realidad no es la casa del virrey, es donde el virrey se refugia con el tesoro, y el virrey huye. Al huir el virrey, que era la autoridad del virreinato, y acuérdense que dijimos antes que no había corte, por ende del virrey para abajo no había muchas autoridades, Buenos Aires queda sola a merced de los vecinos. Y de los vecinos, así como lo contamos antes, de los vecinos de buena voluntad que quisieran defender sus tierras. Ten en cuenta que en esa época, en Buenos Aires, ya había idea de patriotismo. ¿Por qué? Porque si bien Buenos Aires era la capital del virreinato, existían los criollos, que eran los hijos de españoles que habían nacido en estas tierras. Entonces, esa gente que veía o que sentía a Buenos Aires como suya, es la que va a buscar defender la ciudad de los ingleses. Los ingleses entran a Buenos Aires por la calle Larga, que es la que hoy conocemos como Montes de Oca. Es donde está la sede de la universidad donde algunos de ustedes van todos los días a estudiar. Bueno, imagínense, por esa calle, por Montes de Oca, pasando frente al anexo de la UAI de la calle Montes de Oca, ahí en Barracas, por ahí ingresaron los ingleses cuando vienen a invadir Buenos Aires por primera vez. Y de ahí derecho, imagínense ustedes, están en una zona, o la facultad está en una zona clave en la ciudad de Buenos Aires, porque la continuación de Montes de Oca tranquilamente podría ser la calle Defensa, y la calle Defensa desemboca en el corazón de la Plaza de Mayo. 28 de junio, unos pocos días después de haber desembocado, Buenos Aires capitula, es decir, se rinde, y en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, es izada en el fuerte la bandera inglesa. Y Beresford asume, a partir de esa fecha, como gobernador de la ciudad. Muchos de los habitantes de aquel entonces
aceptaron la presencia de los ingleses. Muchos de los habitantes de aquel entonces, como dice la diapositiva, le dieron una calurosa bienvenida. Los británicos vinieron con la idea de no molestar a los criollos y de no molestar a la población local, porque ellos que el pueblo acompañara las medidas que ellos iban a tomar. Así que entre esas medidas que él toma es ratificar las leyes españolas, donde todas las instituciones que había funcionando continuaron haciéndolo, como la audiencia, el cabildo, la iglesia, todas continuaron funcionando normalmente a pesar de la presencia de los británicos en territorio que era español. Confirmaron a todos los funcionarios, o sea, podríamos decir en lenguaje de hoy que no innovaron, que se comprometieron a proteger a los ciudadanos y a sus propiedades, al igual que a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de la iglesia como construcción, sino de la iglesia como institución. Y las únicas reformas que generan son las que ellos necesitaban generar, que eran las reformas vinculadas al comercio. Y se establece a partir de esos días libre comercio con nuevas tarifas de importación y exportación, que era lo que ellos estaban buscando. Entonces, mientras todos estos cambios se iban sucediendo y los británicos gozaban de una buena vida social en Buenos Aires, vinculándose en aquel entonces con las familias importantes, llamábamos los vecinos importantes de la ciudad, algunos de estos vecinos, como la familia de Juan Martín de Pueyrredón, Martín de Álzaga, Martín Rodríguez, empezaban a organizarse para defender la ciudad. ¿Quiénes eran estas familias o quiénes eran estos personajes? Precisamente eran los criollos que buscaban, que si bien se sentían hijos de España, buscaban defender esta tierra porque era la tierra donde ellos vivían y donde muchos habían nacido. Entonces, es así que se organizan para empezar lo que sería la defensa o la reconquista de la ciudad. Así, se empiezan a formar las primeras milicias formadas por grupos de lo que nosotros llamaríamos hoy los pueblos originarios, en las chacras de Pedriel, cercano al actual Campo de Mayo, se organizan los primeros 1000 paisanos que van a enfrentarse con algunos ingleses en ese lugar. Obviamente nuestros paisanos sin conocimiento del manejo de armas, sin ningún tipo de instrucción, obviamente van a ser vencidos. Mientras tanto, desde Montevideo, imagínense, del otro lado del río, en lo que llamamos la banda oriental, Liniers se organizaba con algunos hombres para poder llegar desde la banda oriental hacia estas tierras, cosa que sucede en el puerto de Las Conchas. El puerto de Las Conchas es hoy el Tigre. Si conocen el Tigre, muy cerquita del Paseo de la Ribera, ahí en el Tigre, donde hoy solemos hacer usualmente alguna excursión, se encuentra el museo que recuerda parte de estos hechos y el hito que recuerda el lugar donde se supone que Liniers desembarcó con algunos hombres que llegaban a estas tierras para dirigirse hacia la zona de San Isidro, donde en la Quinta de Pueyrredón acamparon unos días para organizar la defensa de la ciudad. La Quinta de Pueyrredón se encuentra en San Isidro, muy cerquita de la iglesia de San Isidro, y es uno de los tantos museos que hay en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires que recuerda parte de lo que fue la vida de una de las familias patricias o familias importantes de aquella época de Buenos Aires, pero que recuerda también la importancia que tuvo ese lugar estratégico
para la defensa de Buenos Aires, porque desde allí se organizó la defensa de la ciudad. El desembarco y esta organización en la zona de San Isidro, se va a llegar hasta lo que se conoce como los corrales de Miserere, en la Plaza Miserere que antes nombramos, y el 10 de agosto van a llegar hasta esta zona, donde se va a producir una de las batallas importantes que los compatriotas o los criollos van a vencer, y el día 12 de agosto se produce lo que se llama la reconquista de la ciudad. Fíjense, estuvieron un par de meses, entre que llegaron y que la ciudad fue reconquistada, un par de meses donde los ingleses manejaron y dominaron la vida social, pública y comercial de la ciudad. Esto es importante. Este suceso, más allá de todas las cosas que nosotros vemos en la actualidad y comparamos y vemos qué es lo que pasó, una de las cosas importantes que sentó como precedente esto es la posibilidad de la autodefensa. Acá lo que mostramos en este mapa, que lo tienen en uno de los libros que tienen como bibliografía obligatoria, es cómo estaba organizada la defensa de la ciudad. Fíjense, acá abajo voy a buscar el plaza, acá todo esto era la plaza, acá estaba la Recoba. Todo lo que vemos con rayita azul son los movimientos de los criollos para defender la ciudad. Acuérdense que dijimos que se iza la bandera inglesa en el fuerte estaba acá. Por ende, este era el lugar más importante de la vida del Buenos Aires de aquel entonces, no solamente con la presencia de los ingleses, sino en toda la vida de Buenos Aires de aquel entonces, porque incluso frente a la plaza del otro lado estaba el Cabildo. Entonces, las fuerzas patriotas que hicieron, se organizaron desde las chacras desde Corrales de Miserere, que se encuentra hasta esta altura al norte, hacia el oeste. Imagínense, esta es Rivadavia. Por Rivadavia derecho, unas 12, 15 cuadras de hoy, esta Plaza Miserere. Desde allí se organizaron, ¿y qué hicieron? Bajaron y rodearon el espacio central del Buenos Aires, donde estaban todos los ingleses, y de forma estratégica ingresaron, fíjense cómo vienen las flechitas, para defensa de la ciudad. Y así fue como lograron rendir a los ingleses el 12 de agosto, que es conocido como el Día de la Reconquista, de 1806. Esto va a generar como consecuencia un cabildo abierto, que es el del 14 de agosto de 1806, que es convocado por ausencia del virrey. Buenos Aires estaba acéfala, o sea, se echó a los ingleses, pero Buenos Aires estaba acéfala, y lo que buscan es juntar a los vecinos para que dieran su opinión y sus pareceres a raíz de un problema grave que se presentaba en la ciudad, que era la falta de poder político. Por ausencia del virrey. Entonces, ¿qué es lo que se decide? Que el poder político lo va a tener la audiencia y el poder militar lo va a tener Santiago de Liniers, porque Santiago de Liniers fue el que organizó la reconquista, viniendo desde la banda oriental, desembarcando en el puerto de Las Conchas, viniendo desde allí hasta San Isidro, de San Isidro hasta Corrales de Miserere, y de ahí organizar la reconquista. Entonces a él le van a dar el poder militar. Y Liniers va a manejar lo que va a suceder a continuación. Como consecuencia de esto, los ciudadanos, los porteños, no van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque todo lo que sucedió empieza a generar en la cabeza de los locales no solamente ideas de independencia, sino también muestra que el virrey
los había dejado desprotegidos. El virrey después se escapa, baja de Córdoba y se va a Montevideo, de ordenarse, pero Santiago de Liniers es nombrado capitán general y el cabildo le otorga a Liniers poder, y el cabildo como institución tiene o adquiere mayor poder o mayor prestigio. Esto va a generar varias cosas, entre ellos algunos cambios sociales, donde va a aparecer un nuevo, en esa pirámide que veíamos al principio de la clase, va a aparecer un nuevo rango o un nuevo estrato que van a ser las milicias. ¿Por qué? Porque a partir de la generación de la primera invasión inglesa se va a crear el servicio militar, es decir, un servicio militar para quienes tengan entre 16 y 50 años, que se ocupen de proteger la ciudad. A pesar de todo esto, y a pesar de que la ciudad se encontraba más ordenada, más cuidada, con otra cabeza preparada para el desarrollo y el crecimiento, en el año 1807 se va a producir en la ciudad de Buenos Aires otra vez una segunda invasión. ¿Por qué? Porque en realidad los ingleses nunca se llegaron a ir de las inmediaciones. Ellos se retiraron cuando son vencidos el 12 de agosto de 1806, pero se quedan en las inmediaciones del Río de la Plata, en la zona de lo que hoy sería Uruguay, esperando refuerzos. Sitian a la ciudad de Montevideo, la sitian, la encierran para impedir que desde allí se abastezca de gente a la ciudad de Buenos Aires. Montevideo se rinde y viene una nueva invasión donde Liniers es vencido en Montevideo buscando liberarla. Regresa a Buenos Aires Liniers para organizar una nueva defensa. El pueblo le pide la renuncia a Sobremonte, que es destituido, y los ingleses, el 28 de julio de 1807, a menos de un año de haberse ido, vuelven a desembarcar, esta vez en Ensenada de Barragán. Miren, acá tenemos donde estaba Quilmes, para que vean la primera invasión a donde llegó, la reducción de Quilmes. Quilmes se llama Quilmes por la presencia en el lugar de una reducción de un pueblo originario de Tucumán, que fue traído caminando desde Tucumán hacia esta zona. Esta zona es la de la primera entrada de los ingleses, y acá en Ensenada de Barragán es donde se produce el segundo desembarco en la segunda invasión. En esta oportunidad, los ingleses cuando llegan no se encuentran algo mejor preparados, entonces se enfrentan con las tropas de Liniers, otra vez en los corrales de Miserere, donde las tropas de Liniers son derrotados y obligados a replegarse. En ese replegarse o en esa marcha atrás, Liniers retrocede hacia bien las afueras de la ciudad, a inmediaciones de lo que hoy es el barrio de Chacarita, mientras que las tropas británicas en esta ocasión, en vez de venir al mando de Beresford, vienen al mando de Whitelock, le pide al cabildo que se rinda. A pesar de esto, todo lo que había sido la primera invasión había generado en el pueblo de Buenos Aires una idea de unidad, y Miguel de Álzaga va a organizar la defensa de la ciudad. Y la va a organizar con algunas barricadas en algunos lugares especiales de la ciudad. Una barricada es el corte o el impedimento del paso a través de ciertos obstáculos que impiden el avance. En este caso organiza barricadas en determinados lugares de la ciudad, y lo que organiza también es la defensa, la famosa defensa de la ciudad,
donde participa el pueblo, como usualmente hemos escuchado hablar en las escuelas primarias o en la secundaria, arrojándole a los ingleses aceite caliente por los balcones o por los techos de la casa, cosa que no fue. El aceite en aquella época era muy difícil de elaborar. Tengan en cuenta que para elaborar aceite de cualquier oleaginosa es necesario someterlo a una gran prensada, por ende en aquella época tener aceite era solamente para familias de mucho poder adquisitivo. Lo que nosotros hoy conocemos como fritura se hacía con grasa, y en realidad lo que se arrojaba por ahí desde los techos de las casas o de los balcones de algunas casas, porque para que hubiese balcones tenía que haber casas de alto. Las casas de alto son estas que ustedes ven acá, de planta baja y primer piso, de las terrazas, y lo que se arrojaba era agua caliente. Buenos Aires tiene la defensa de su ciudad desde algunas zonas muy particulares en torno a lo que hoy sería San Telmo, precisamente la intersección de Defensa y Humberto Primo, o la intersección de Defensa y la actual Avenida Belgrano, donde se encuentra la Basílica de Santo Domingo, que en esta foto está representada acá por esta cúpula. En aquel entonces la Basílica de Santo Domingo tenía una sola torre, no dos, y precisamente la calle Defensa se llama Defensa precisamente por eso, por la defensa que el pueblo de Buenos Aires en aquel momento organizó para tratar de expulsar a los ingleses. Esta invasión fue mucho más corta. El 7 de julio los británicos se rinden, abandonan Buenos Aires y Montevideo, y Buenos Aires vuelve a ordenarse. Esta nueva invasión, o estas dos invasiones inglesas, tienen consecuencias muy importantes en la historia de Buenos Aires y de la Argentina, porque una de las cosas más importantes que pone en evidencia las fallas y la falta de poder político y administrativo que había en esta zona. El poder español era obsoleto. Entonces, una de las cosas que se pone en evidencia son las fallas político-administrativas y militares que los españoles tenían en estas tierras. Estaban muy lejos de sus territorios para tener dominio y poderío. Otra de las cosas importantes que aparece es la idea del libre comercio, porque convengamos que los ingleses llegan a este territorio en busca de espacio para comercializar, más que otro tipo de poder. Hasta ese entonces no había libre comercio. El comercio era exclusivo entre Argentina o el territorio del Río de la Plata o Virreinato del Río de la Plata y las posesiones españolas. Entonces, la idea del libre comercio genera un interés muy importante porque muestra todas las posibilidades que tenía el Río de la Plata de generar actividad económica. Liniers, que se puso al hombro de vuelta a la defensa de la ciudad, fue nombrado virrey, y los criollos, es decir, los nativos, reconocen no solamente el poder del virrey, sino el poder que ellos mismos tienen. Y se dan cuenta que no necesitaron del poder de España para poder defenderse. Se crearon entonces los primeros cuerpos militares, así aparecen los patricios, que los tenemos hasta la actualidad, los blandengues, que también están, los húsares de Pueyrredón, que también están, son esos regimientos tradicionales que hasta incluso tienen uniformes históricos. Lo más importante en torno a estas consecuencias es cómo esto siembra la idea de independencia y cómo a su vez las invasiones inglesas con sus consecuencias van a ser las causas de la Revolución de Mayo. Por eso las invasiones inglesas son tan importantes, más allá de lo que ocurrió por la llegada de los ingleses, lo que ocurrió en el pensamiento de la gente de Buenos Aires de aquel entonces, de ideas de independencia, de ideas de libertad. Ahora bien, ¿cómo vinculamos todo esto
con la historia de Buenos Aires y cómo vemos y cómo encontramos en la ciudad de Buenos Aires vestigios de la presencia de los ingleses o de la defensa de Buenos Aires, de la defensa, bien digo, de Buenos Aires frente a los ingleses. En el año 2018-2019, en la ciudad de Buenos Aires se sanciona una ley que crea el paseo de las invasiones inglesas, que no se llegó a organizar en su totalidad, porque cuando esto sucede, al poco tiempo entramos en pandemia y no se pudo poner en marcha este proyecto. Pero el proyecto buscaba armar un paseo a lo largo de la ciudad que recree en algunos hitos ciertos sitios o lugares donde podemos encontrar presencia de sucesos importantes en el derrotero de las invasiones inglesas. Si nosotros hoy tuviéramos que armar una visita por la ciudad de Buenos Aires, podríamos tener en cuenta estos 13 puntos. Y si ustedes tienen un mapa a mano, sería súper interesante que puedan marcar estos lugares. El Coliseo Provisional. ¿Por qué? Porque allí acechan por primera vez e incluso fue, en sus inmediaciones, lugar de alguno que otro enfrentamiento, Reconquista y Perón. La iglesia de la Merced, que estaba enfrente del Coliseo Provisional, otro de los lugares importantes dentro de este hito. Fue tanto la iglesia como el Coliseo Provisional fueron sumamente importantes. Tercer lugar, el Teatro de la Ranchería, donde estuvo en su momento el Teatro de la Ranchería, que ya no estaba porque estaba el Coliseo Provisional, en la intersección de Alsina y Defensa, es donde tenía asiento el Regimiento 71 de Escocia. Ustedes saben que el Regimiento 71 de Escocia es un regimiento al cual las fuerzas patriotas de aquel entonces le quitaron su estandarte. Al día de hoy, ese ejército desfila sin su estandarte. El estandarte se lo puede ver en la Basílica de Santo Domingo. Y al día de hoy, cada vez que ese ejército desfila delante del rey, o en su momento delante de la reina, agachan la cabeza en símbolo de vergüenza por haber perdido el estandarte real de su regimiento. Esto es un hito sumamente importante, porque nosotros no le damos mucha bolilla a estas cosas, y esas banderas que fueron tomadas durante las invasiones inglesas a los ingleses como trofeo. Ustedes saben que tener una bandera de un regimiento, una bandera de otro país es un trofeo de guerra. Esas banderas están acá y están expuestas en el convento de Santo Domingo. Bien, por eso el Teatro de la Ranchería es otro hito importante dentro de este paseo que se podría hacer. Lo mismo que las calles de Defensa, Reconquista, San Martín, Florida, que son las calles por las que transitó la defensa de Buenos Aires en el año 1806 en busca de esta defensa. Otro hito importante sería el lugar que ocupara en aquel momento el fuerte de la ciudad de Buenos Aires, ya que fue el lugar donde se izó la bandera inglesa, donde hoy ocupa su lugar la Casa Rosada. La iglesia de Santo Domingo también es otro lugar importante. Voy por orden. El fuerte de la ciudad, el cuartel provisional del Regimiento de los Patricios, que se encontraba en la Manzana de las Luces, el sitio donde acampó Liniers en la primera invasión inglesa y en la batalla de los Corrales de Miserere, en la plaza de Miserere, donde fue derrotado. Los lugares donde Martín de Álzaga organizó la defensa y se levantaron las trincheras y las barricadas,
la calle Alsina, la calle Belgrano, la calle Tacuarí, la calle Bartolomé Mitre, la calle Suipacha, Sarmiento y San Martín, que fue el lugar donde estratégicamente Buenos Aires organizó la defensa, las barricadas y las trincheras. La Plaza Lorea, que es una de las 3 plazas que conforman el conjunto urbano de Plaza Congreso, que fue testigo de la batalla de Lorea. La Iglesia de la Piedad, que fue una de las iglesias donde los británicos se refugiaron, ahí sobre Paraná y Bartolomé Mitre. El lugar donde se encuentran las banderas, como decíamos antes, del Regimiento 71 y de la Marina Real Británica, que es donde también se llevó a cabo un combate, que es en la iglesia de Santo Domingo. Si nosotros hoy vamos a la intersección de Defensa y Belgrano, aparte de encontrarnos con la basílica y en el atrio de la basílica, el mausoleo donde descansan los restos de General Belgrano, vamos a ver que en una de las torres de la basílica encontramos unas marcas que representan las balas de cañón de los criollos sobre la iglesia donde se produjo el enfrentamiento con los británicos. Hoy esas supuestas balas no son balas, son tacos de madera que representan lo que oportunamente fueron las balas. Imposible que estuviesen las balas en ese lugar, porque si se cae una, nos rompe la cabeza más de uno que esté ahí, ¿no? O sea, si van a la iglesia las van a ver, son bien evidentes en la fachada del edificio, pero no son las balas reales. Y por último, en la Plaza de Toros, en Retiro, la Plaza de Toros que estaba en donde hoy está la Plaza San Martín, es el lugar donde tiene la última batalla y donde las fuerzas británicas capitulan, es decir, entregan el poder después de haber sido vencidos. Todos esos lugares tranquilamente podrían ser ordenados para armar un recorrido que recuerde la presencia de las invasiones inglesas en nuestro territorio. Lugares todos que son atractivos turísticos que tiene la ciudad de Buenos Aires, todos, porque por una cosa u otra vamos a encontrar que todos estos lugares tienen, más allá de su presencia o su vínculo con las invasiones inglesas, todos están relacionados con la historia de Buenos Aires. Tranquilamente se podría reordenar y rearmar ese paseo, que es súper importante. Buenos Aires tiene muchas visitas a pie que permite recorrer los diferentes barrios, y cuando uno hace un recorrido pequeño por la ciudad, más allá de lo que ustedes pueden ver, el micro, el amarillo o el rojo recorriendo la ciudad, en una visita peatonal, hay muchos de estos sitios que en diferentes barrios tranquilamente pueden ser incluidos como parte de un recorrido que recuerde la presencia de la defensa de Buenos Aires ante las 2 invasiones inglesas. Bien, estas invasiones inglesas, como dijimos, fueron algo así como causa de la Revolución de Mayo de 1810, cosa que vamos a ver la clase que viene, cuando veamos qué cosas cambian y cómo empieza a cambiar el sentir de Buenos Aires ante la presencia de nuevas autoridades y cómo empieza a cambiar la vida de Buenos Aires y la fisonomía de la ciudad empieza a modificarse con el cambio de autoridad. ¿Dudas, preguntas, consultas de todo lo que quieran, de todo lo que venimos viendo hasta ahora? Nada. Pero que estudiantes maravillosos. Profe, Señor. ¿qué es un sambo? Es un negro
la mezcla de, a ver, vos tenés el mestizo, que es el indio con el criollo. Perdón, el indio con el negro. ¿El sambo no es el negro con el indio? ¿El sambo? El sambo es el negro, el criollo es Espera que me está sonando el teléfono. Atienda. Me desconcentra. No, me desconcentra. Ahí está. El criollo es el hijo de españoles nacido acá. El mulato es el indio con el negro, y el sambo me parece que es el indio con el criollo. El negro con el criollo. Pero nosotros ya no tenemos más todas esas mezclas. ¿Estás segura que es así? Puede que me esté equivocando, lo podés googlear. Sí, creo que el sambo es la mezcla del negro y lo googleo. El indio. Mira, yo no busco mucho, pero persona que tiene ascendencia amerindia y negra. ¿Se entendió? El amerindio es los pueblos originarios americanos con los indios. Amerindio y negro. Entonces, el sambo es la mezcla de un nativo de América con un negro africano, o con un descendiente de negro africano. Gracias, profe. Quería saber eso. Sí, Sebas. Sí, yo quería decir algo sobre el tema de los negros, que había dicho antes, que a la mayoría los mandaron a la guerra, que es una de las teorías, ¿no? Sí, claro. de que hablan los historiadores. También se dice que, o creo que fue así, ¿no? Realmente, por ejemplo, acá no pasó como en Brasil, que siguieron llevando esclavos, millones de esclavos, y Bueno. acá la población era más pequeña, ¿no? ¿Cuánto eran? Más o menos 300.000 habitantes en Buenos Aires, y la mitad serían negros, no sé. Además de que algunos los mandaron a la guerra, otros se murieron por enfermedades, después se incentivó mucho la inmigración europea, entonces hubo esa mezcla y se perdió esa población. Acá no quedaron muchos negros. Claro, por eso, porque pero... los negros entraban, y en su gran mayoría no quedaban en Buenos Aires. Sí. Iban al norte, lo que era en ese entonces el Virreinato del Río de la Plata. Por eso no hubo muchos negros. Claro, pero igualmente no es que todos los mandaron a la guerra, eso es lo que quiero decir. Como se piensa, sí, o como se dice. Es diferente a la historia que tiene Brasil, por ejemplo, por eso. Para tenerlo en cuenta, no sé. Sí, claro. Bien, muy bien. ¿Dudas? Bueno, a ver, una cosa importante. Yo puse fecha de parcial 26 de mayo. ¿Todo el mundo lo tiene? Por las dudas. Sí, profe. 18 de mayo, domingo, es salida didáctica. Después veremos punto de encuentro y horario. Y sí les voy a pedir que vayan pensando cómo organizarse en grupos de 3 o 4 personas, porque para la segunda parte de la materia hay un trabajo práctico con exposición oral por grupos. Se les va a dar a cada grupo un tema vinculado con algo relacionado con la historia de Buenos Aires, y en torno a eso van a tener que investigar y que exponer. Sería súper importante que entre los grupos que se organicen, fíjense de hacerlo con... se ven por alguna otra materia que puedan encontrarse para hacer el trabajo. Profe, consulta. ¿Cómo es el primer parcial? Silvia. ¿Cómo es el primer parcial? Pues yo entré a la segunda clase y no sé cómo lo va a tomar y eso.
ustedes tienen que estudiar. Yo voy a preguntar a través de la plataforma. Ustedes vieron que la plataforma tiene la posibilidad de que les hagamos el examen dentro de la plataforma, es decir, usando el recurso de examen, donde se pueden hacer preguntas de desarrollo, preguntas para unir con flechas, preguntas para verdadero o falso. Es sumamente interactiva. Así que el parcial va a tener la aplicación concreta de contenidos, donde no solamente van a tener que explicar algo, sino que van a tener que resolver una situación. O es decir, más allá de que estudien, la idea no es que repitan de memoria lo que estudiaron, sino que puedan aplicar lo que estudiaron con algo concreto. Entonces, puede haber preguntas para desarrollar, es decir, para escribir, puede haber preguntas para decir si es verdadero o falsa una afirmación, puede haber una pregunta para que relacionen dos contenidos, puede haber una foto y que hagan una descripción de algo en particular, puede tener un montón de cosas. Yo no lo preparé porque lo armo distinto todos los años, pero así más o menos va a ser el parcial. El parcial es, hasta lo que veamos, la clase anterior al parcial. Es decir, el parcial es el 26, es hasta la clase del 19, hasta lo que veamos el 19. Profe, ¿y la salida didáctica esa que nombró? ¿A dónde es? Sí. La salida didáctica es el casco histórico. Es una actividad que hacen los alumnos de segundo año, donde van a hacer una visita guiada por el casco histórico de Buenos Aires, similar a lo que ustedes van a tener que hacer el año que viene. Entonces, la salida didáctica aúna dos criterios: que ustedes puedan ubicarse, ver y conocer Buenos Aires, quienes no la conocen y no se ubican geográficamente, para saber dónde está y cómo es la ciudad, y que a su vez puedan ver cómo es una visita guiada y qué se hace en una visita guiada, para que ustedes puedan tener idea de lo que les va a tocar hacer el cuatrimestre que viene, cuando hagan seminario 1, que es donde inician con las guiadas. Esa clase, y esto si quieren anótenlo, esa salida didáctica del día 18 reemplaza la clase del 2 de junio. O sea, el 2 de junio no vamos a tener clase, está reemplazada por esa salida didáctica. ¿Se entiende? Sí, Joan. Hola, profe, ¿se me escucha bien? Sí, señor. Tengo una consulta porque me acabo de fijar, pero capaz que es un error del sistema. ¿Usted la clase las graba o no las graba? No, yo no las grabo las clases. Ah, listo, perfecto, gracias. Tienen todo lo que decimos en clase, está en todo el material que está subido en el aula. Pero las clases no quedan grabadas. Las clases quedarían grabadas, o sea, yo no las grabo porque la universidad no me obliga a grabar las clases. Pero los contenidos de las clases están en todo el material que está disponible clase por clase. Si yo grabo la clase, ustedes no vienen a la clase. Y la materia es presencial, mediada por la tecnología, por eso tienen que estar. Salvo que la institución me diga lo contrario, y entonces yo la grabo. Si no, la grabo. Bueno, dudas y consultas. Les cuento que voy leyendo de a poco los trabajos que van subiendo. Corregí los que tenían entrega hasta hoy, corregí algunos hasta esta mañana.
¿Podría repetir la fecha de la clase que sería reemplazada por la salida? Sí, el 2 de junio no van a tener clase porque nos vamos a juntar el domingo 18 de mayo. Igual después, más sobre la fecha, lo vamos a volver a aclarar yo para que ustedes se organicen, porque incluso yo tengo que mandar una nota para eso, porque cada vez que salimos fuera de lo que sería el espacio de la universidad, ahí voy, Aixa, ustedes salen con un seguro, entonces tengo que avisarle a la institución de esa salida didáctica. Sí, Aixa, querías preguntar algo. Sí, puede ser que no esté visible la actividad en la clase 4 o que sea la de la clase 3. No, la actividad de hoy todavía no está visible. Ah, ok. La actividad de hoy todavía no está visible. En este instante ya se las dejo, que es la actividad número 5, que tiene fecha de entrega el 10 del 5. Y tienen cosas para ver. Bueno, ¿alguien tiene duda con lo que venimos viendo en los videos o con las actividades que les voy dejando? Sí, no. Profe, la actividad número 5 ahora parece como si estuviera vencida de 2021. Puede ser que haya puesto mal. Puede ser que esté... Sí, ahora yo se los cambio. Vale, gracias. ¿Dudas o consultas, chicos? Sí, profe, yo tenía una duda. ¿Puede ser que la actividad número 3 tiene como fecha para este sábado? Sí, puede ser. Yo se las voy poniendo más o menos salteadas una a la otra para que tengan tiempo de hacerlas. Dale, profe, muchas gracias. Esperen que les estaba justo cambiando la otra y me quedé por la mitad. Profe, ¿qué pasa con las actividades que uno no pudo hacer o no cargó? Porque yo cuando la primera recién empezaba las clases y ya estaba atrasada una semana. Yo fui cambiando las fechas de entregas, pero no me deja ahora volver para atrás. Espera un cachito, a ver. Yo lo que les pido es que entreguen en tiempo y forma. Más que nada porque, si bien no es nota, o sea, no va a la nota no va como nota. Las tareas que ustedes hacen es nota conceptual. Y para mí la nota conceptual es casi más importante que la nota, porque tiene que ver con una cuestión de actitud. Pero yo después te habilito. A ver, espera, ¿cuál no pudiste hacer? ¿Con quién hablaba? La primera, profe, ustedes empezaron la semana siguiente y yo empecé una semana después. Cuando quise hacer la actividad ya estaba vencida. Cuando voy a hacer la segunda ya no hice a tiempo. Entonces se la quería mandar por mail, pero no sabía si se podía hacer eso. No, espera, yo te pongo, ¿la tenés hecha? Y ahora la tener que cargar y mandársela. Listo, yo te cambio la fecha para que te lo dejo abierto. Bueno, te lo dejo abierto porque... hasta mañana. Ahí está. Te la dejé abierta hasta mañana para que la puedas subir. Muchas gracias, profe. Por nada. Ahí está. ¿Dudas o consultas, chicos? Por favor, no se duerman con la lectura, lean. De hecho, las actividades están puestas a propósito para que lean. Yo ya se lo dije, ser guía de Buenos Aires implica
manejar mucha información. Todo lo que estuvimos viendo hasta acá, muchas cosas, ustedes las conocen o las saben, de haber estudiado en la primaria y en la secundaria. Pasada la Revolución de Mayo, vienen un montón de cosas que es muy probable que no hayan visto, porque tiene que ver esencialmente con el desarrollo que tiene en diferentes cosas la ciudad de Buenos Aires. Hasta esta instancia o hasta la clase que viene, con la Revolución de Mayo, por ahí es historia conocida. Pero a partir de la Revolución de Mayo en adelante, cuando vamos a empezar a hablar concretamente del desarrollo y crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, vienen una serie de información de muchas cosas que son muy importantes en el devenir de la ciudad, que si no se ponen a tono y empiezan a leer, no van a hacer a tiempo con la cantidad de material que hay para leer, y a eso le agregamos que tienen que hacer un trabajo práctico que es importante en la lectura y en los contenidos del trabajo y la exposición. Así que leamos. Sí, Magalí. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué haces? Bien, no sé si me puede ver porque no pude conectar la cámara. No, corazón, no te veo, pero puede ser la plataforma porque a mí me pasaba lo mismo hace unos días. Oh, bueno. No me encendía, o sea, yo conectaba la cámara y no me encendía. Sí, no quise salir porque como estaba explicando todo el tema, no importa, me lo voy a no perder. importa. Nada, quería saber bien la diferencia de la trata y los negreros, porque yo entiendo que la trata era como que... Es lo mismo, es lo mismo. A ver, la trata de personas es la comercialización de personas. Vieron que al día de hoy seguimos usando esa palabra, seguimos usando la palabra trata cuando alguien busca dominar a otra persona a través del comercio o a través del uso sexual de esa persona. Se sigue usando la palabra trata. Usualmente era muy conocida la expresión la trata de blancas, la venta de mujeres con fines sexuales, o la trata de niños para lo mismo. Y la palabra negrero viene precisamente de la venta de negros. El negrero era la persona que vendía negros. Y, por ejemplo, si hoy escuchas a alguien que en una expresión dice que es un negrero, era porque la gente que se dedicaba a la trata o al comercio de negros tampoco estaba bien vista. De ahí viene la palabra negrero. Los negreros eran los que comercializaban con los negros. En definitiva es más o menos lo mismo. Ok. Bueno, gracias. ¿Se entiende? Sí, o sea, la trata es en general, digamos... la trata es el comercio de personas. Y lo otro, bueno, negrero exclusivamente de negro. Exacto. Listo. Bueno, gracias. Por nada. ¿Dudas, chicos? Profe, ¿qué eran los temas que vamos a tener que exponer? Si me los puede repetir. No, todavía no se los di. Cuando estén divididos en equipos, me dicen cómo están organizados en equipos. Yo ya después les voy a decir, tengo que ver bien cuántos alumnos son en total, porque todos los días aparece un número distinto. Bien cuántos son, y en función de eso les digo cuántos equipos hacemos y les reparto los temas. Si puedo lo traigo para la clase que viene, pero lo más probable es que busquemos que hacer equipos de a 4 personas. A mí acá en mi Guay, a ver, que se me cerró, me figuraba que eran primero 18, pero ahora me parecen más. Porque de hecho, ahora en la clase ustedes figuran que son como 22. A ver.
A mí me figuran que en total en el curso hay 24 personas. Pero, por ejemplo, nunca estuvieron todos presentes y hoy ustedes son 21 y nunca fuimos tantos. Entonces, tengo que ver bien quiénes son y cuántos son para no dejar a nadie afuera. Así que, ¿qué me preguntó Gonzalo? Así que ahora miro bien cuántos quedan y hacemos grupos. Lo ideal serían grupos de 3 o 4 para que puedan trabajar bien y para que oportunamente a la hora de exponer puedan exponer bien. Quiero ver bien exactamente eso porque usualmente, lo que no quiere decir siempre, depende la cantidad de alumnos que hay en el equipo y la cantidad de equipos que se hace, el parcial es reemplazado por la exposición oral, pero vamos a ver cuántos son y cómo venimos con los contenidos, porque yo, si ustedes son muchos, necesito 2 clases para tomar parcial, para hacerlos exponer. Entonces tengo que mirar eso. De todos modos, el parcial yo lo puedo hacer asincrónico, es decir, que ustedes hagan el parcial en un momento fuera del horario de clase. Le estoy sacando una foto a la lista. Esa es la semana que viene, Sebas, Gonzalo. Si ustedes más o menos tienen idea o están organizados en grupos, ahí les digo cuántos armamos, si puedo lo resuelvo en el transcurso de la semana y les pongo un mensaje por plataforma, así la clase que viene, si ya vienen organizados, les distribuyo los temas. Bueno, entonces la semana que viene ya tienen que estar los definidos. Sí, la semana que viene vamos a tratar de tener los grupos armados y yo la lista de temas, que no va a ser lo mismo que estuvimos dando el año pasado, vamos a hacer otras cosas para cambiar y ahí ya todo el mundo tiene su trabajo práctico y buenísimo porque pueden empezar a trabajar, sobre todo porque a veces el tema del cual se habla en un trabajo práctico roza alguno de los temas que vamos viendo en clase, o por ahí tiene que ver con algo de lo que vamos a ver en alguna salida didáctica, entonces pueden aprovechar. Eso también, ¿se tiene en cuenta la salida? ¿Para qué? Para el trabajo ese grupal. No, en realidad, por ejemplo, si a vos te tocó un X tema y parte de ese tema se toca en la salida didáctica, a vos te viene bien lo que vas a escuchar en la salida didáctica para lo que es tu tema, ¿se entiende? Okay. Entonces, por eso yo se los quiero dar a partir de la clase que viene como para que lo puedan hacer.